Vivimos en un mundo polarizado. Vivimos en un mundo donde hay enfrentamientos y conflictos continuos. Y siempre queriendo tener razón, despreciando casi siempre las lecciones que nos da la vida. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a aprender de lo que no te sucede. Hola a todos. 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 Bienvenidos. Bienvenidos a Enric Más Cerca. Antes que nada, vamos a centrarnos en una premisa vital. Nuestra mente no distingue lo real de lo imaginario. ¿Qué implica eso? Pues implica que el conflicto que vemos fuera lo asumamos por dentro. Y eso tiene que ver siempre con un exceso de empatía. Por lo tanto, nuestras reacciones emocionales siempre es una oportunidad para indagarnos y para conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, a colación de lo que estoy explicando, cualquier experiencia tiene dos niveles. A nivel consciente, el conflicto que vemos afuera lo asumimos como nuestro. Aquí hay un exceso de empatía. Por ejemplo, hay estudios donde hay un factor que se llama sinestesia del tacto espejo, que es cuando alguien experimenta en su propio cuerpo sensaciones táctiles o de dolor con solo observar una escena. Otro a nivel inconsciente. Todo lo que nos impacta, todo aquello que nos atrae o nos rechaza, pero que realmente nos mueve por dentro, siempre tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, es una vía de autoconocimiento que nos permite guiarnos a través de nuestros sentimientos y de nuestras emociones y, por lo tanto, aprender de lo que realmente está en nuestro inconsciente. Por lo tanto, resumo, cualquier cosa la podemos experimentar a nivel consciente, por lo tanto, estoy en un exceso de empatía, vivo una experiencia que no es mía, pero la vivo como propia, y la otra a nivel inconsciente, reacciones emocionales que no acabo de entender por qué o el para qué, cuando en realidad es una información que está en mi inconsciente. Conclusión. No solo aprendemos de lo que me sucede, sino de lo que no nos sucede. Y también es muy importante comprender esas sensaciones extremas, esos deseos de hacer ciertas cosas que muchas veces nos ponen en peligro nuestras vidas. Por ejemplo, deportes de riesgo, ir a lugares peligrosos, ver películas de terror o de exceso de violencia. Todo eso siempre tiene que ver con nosotros. El aprendizaje que hay aquí es la integración de lo que no nos sucede. O sea, no estamos experimentando una cosa directamente, pero la estamos experimentando de una forma inconsciente. Y para nuestro inconsciente, aquello que sucede con lo que no nos sucede, básicamente, en esencia, es lo mismo. Por lo tanto, lo que no nos sucede lo experimentamos por dentro de nuestro inconsciente y normalmente implica una reacción emocional. La importancia del conflicto. Porque hay una de las cosas muy importantes es que mucha gente rechaza el conflicto. Es más, hay personas que dicen, no, yo no tengo conflictos. Bueno, pues si no tienes conflictos, tienes un conflicto. Y el conflicto es muy importante. ¿Qué es lo que no te permites expresar? ¿Qué es lo que estás guardando por dentro? Porque claro, todos tenemos reacciones frente a lo que estamos viendo o frente a lo que nos sucede. Y esas reacciones siempre tienen que ver con nosotros. La importancia del conflicto nos permite tomar conciencia de algo para mí muy importante. La vida es una balsa de aceite, o sería una balsa de aceite, si realmente no hubiesen conflictos o situaciones de estrés. Por lo tanto, si no hay cosas con las que nos activemos, si no hay circunstancias que realmente nos implican o que nos mueven, la vida sería realmente muy aburrida. Nuestro cerebro necesita retos constantemente, porque si no, como que se muere, ¿no? Y si no los tiene, se los busca, ¿no? Y una de las cosas que hemos de tener siempre muy presente, que muchísimas veces vemos lo que no hay. Estamos interpretando. Pensamos cosas que no nos ocurren. Siempre nos estamos proyectando. Por lo tanto, vemos problemas donde no los hay y los generamos sin buscarlos. Esto es muy importante para el aprendizaje de cosas que no te suceden, pero que para tu inconsciente realmente están sucediendo. No nos olvidemos que para el inconsciente lo real, lo que ocurre, más lo imaginario, como lo interpretamos, siempre no lo diferencia o básicamente es lo mismo. Haremos una reflexión sobre el concepto de aprendizaje que siempre es continuo, ¿no?
Prigogine nos dice, la adversidad en sí misma no es resiliente ni creadora. Somos nosotros los que lo transformamos. Por eso somos nosotros que tenemos esa potencialidad, esa capacidad de transformar cualquier situación en una posibilidad. Ante una adversidad, yo puedo tomar la decisión de lamentarme, de caer en el victimismo o aprender y generar una maestría. De hecho, ya saben ustedes que yo soy un alumno y un maestro de un curso de milagros y el curso nos da un consejo que procuro aplicar siempre, que es el siguiente. Es poner un ejemplo, o sea, aprender a través de un ejemplo de alguien en concreto que ha experimentado un cambio en su vida para que otros no cometan los mismos errores. Por tanto, un buen maestro, un maestro con experiencia, sabrá gestionar los diferentes estados emocionales y puede ser un gran formador para los profesores no verbales. Por tanto, transmitir mi experiencia a gente que no tiene esa experiencia es una forma de aprender de lo que no me sucede. Otra muy importante que explicamos siempre en Mi Neuroemoción es aprender de los miembros de la familia. Siempre digo que quien tiene hermanos o hermanas tiene un tesoro, porque ¿quién no tiene un hermano que hace aquello que uno no hace o que se complementan? Porque la información, como sabemos, siempre se complementa y siempre se manifiesta en las dos polaridades. Por lo tanto, aprender de lo que hace un hermano, por ejemplo, un hermano muy libertino, que no se compromete con nada, y tú puedes ser como muy exigente, muy perfeccionista, estáis en ambas polaridades. No está diciéndote la vida que tengas que hacer lo que hace tu hermano, pero que sí que seas más flexible, más tolerante contigo mismo y que algún día te tomes algunos días de libertad o unos momentos de no ser tan ordenado y tan estricto. En definitiva, siempre podemos aprender de la experiencia del otro, de algo que no nos está sucediendo. Voy a poner una serie de reflexiones que vienen a resumir, a encuadrar lo que acabo de explicar hasta ahora. Una es de Séneca y que, por cierto, me encanta, que es la siguiente. Un gran marinero puede navegar aunque sus velas sean de alquiler. Eso quiere decir que esas velas son experiencias de los demás. Yo puedo moverme como un buen marinero si aprendo a navegar con las experiencias de otros marineros. George Bernard Shaw nos dice: aprendemos de la experiencia que los hombres nunca aprenden nada de la experiencia. José María de Pereda nos dice: la experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado. Y Douglas Adams reitera en lo mismo: los seres humanos, que son casi únicos en su habilidad para aprender de la experiencia de otros, son también notables por su aparente aversión a hacerlo. Como podemos ver, experiencia versus no experiencia es la paradoja que estamos trabajando aquí. O sea, a través de una experiencia yo puedo aprender muchísimas cosas de no tener la experiencia. Por lo tanto, ¿qué aprendemos o qué aprendes de lo que te sucede? Eso implica que hay un aprendizaje potencial. Cuando nos sucede una experiencia, hay una potencialidad de aprender de algo que no nos ocurre, pero se puede convertir en una experiencia que podemos integrar. Eso se llama el camino de la trascendencia, que consiste en integrar dos polaridades que en principio son contrapuestas. Voy a poner 2 o 3 ejemplos para acabar de comprender lo que les estoy explicando. Por ejemplo, un accidente abre tu conciencia, o al menos tiene la potencialidad de abrir tu conciencia a la importancia de la vida y que hay una inteligencia emocional, una inteligencia universal emocional, y digo emocional porque se mueve a través de las emociones que nosotros estamos experimentando. Esa experiencia, ese accidente que tienes, puedes vivirlo de muchas maneras. Lo hemos dicho antes, la resiliencia es algo que tú realmente decides aplicar en tu vida. Por eso nos permite todo accidente, si te haces una reflexión, te permite abrir tu conciencia y adquirir otra experiencia que no la estás viviendo implícitamente. El sufrimiento te lleva a otras realidades. De hecho, el sufrimiento no deja de ser también una elección, como nos diría Buda, ¿no? Pero el sufrimiento nos permite adentrarnos en él, en la experiencia, para trascenderlo, tal como estoy explicando. Nos permite tomar conciencia que hay dentro de mi conciencia dual o de la creencia en la separación, hay una conciencia de unidad que realmente nos permite trascender esa experiencia en otro nivel de conciencia.
Y otro, por ejemplo, la presión en el trabajo. Es una experiencia, pero que tenemos la decisión de cómo nos tomamos esta presión en el trabajo. A unos les puede como deprimir y a otros les puede dar una fuerza interior. Nunca olvidemos una cosa. La presión que yo experimento en el trabajo sencillamente es una señal de que yo tengo el impulso para trascender esa presión. Y nunca nos olvidemos de algo muy importante. Toda experiencia produce unos sentimientos y eres tú quien decide vivirlos. Uno es el maestro y uno es el alumno con cada experiencia. Esa es la paradoja experiencia, no experiencia. Uno es el maestro y otro es el alumno. Siempre tú eres esas dos caras y que tienes que integrar. Uno, la maestría que adquieres y el aprendizaje que vas adquiriendo, percibiéndolo de otra manera y ampliando tu conciencia. Bien, vamos a seguir indagando, haciendo un poco de recapitulación con el tema de las experiencias. Tus experiencias las conviertes en historias. Y esas historias realmente las puedes utilizar para crecer o realmente para justificar y no cambiar en tu vida. Por eso propongo un pequeño ejercicio, mientras sigo con la práctica, sería escribe tus sentimientos cuando te hundes en tu historia. Te ocurre una experiencia, automáticamente tú generas una historia. Esa historia básicamente tiene la finalidad y el objetivo como de justificar, encerrar, comprender de alguna forma esa experiencia, encuadrarla, y luego hazte el reto. Salte de tu historia, no te identifiques con esa historia, renuncia a esa conclusión de esa experiencia y escribe los sentimientos que tienes cuando realmente te alejas de esa no historia o de no experiencia. Nunca nos olvidemos que poner una historia en mi experiencia es encuadrarnos y encerrarnos en un paradigma.